sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidente. En el día de hoy se han recibido 3 documentos. Uno es un informe de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, quienes remiten el informe Subvenciones 2019-2020, Análisis Nacional por Distrito Político Electoral. Y con ello se da respuesta a una solicitud de esta comisión que se efectuó mediante un oficio. También se recibió una respuesta de parte de la Subsecretaría de Educación, quienes informan respecto al uso de los fondos de la subvención escolar preferencial por parte del Servicio Local de Educación Pública Barrancas de la región metropolitana, quienes detallan el total disponible y gasto efectivamente realizado correspondiente al periodo del año 2020, también al tenor de lo que se indica en un oficio que se le envió por esta comisión. Y finalmente, otra información de la Subsecretaría de Educación, quienes informan respecto a la inyección de recursos entregados a las municipalidades del país para efectos de adecuar la infraestructura de establecimientos educacionales municipales en el contexto de pandemia por COVID-19. Detallan en dicho informe el porcentaje de ejecución del total a la fecha, así como el porcentaje en las municipalidades y también las proporciones no ejecutadas y los motivos correspondientes. También respecto a la subvención escolar CEP y la subvención escolar PIE, detallando especialmente los criterios aplicados para definir el carácter prioritario de un alumno o alumna, así como la forma en que se calcula la entrega de la subvención general, al tenor de lo que indica, dando cumplimiento entonces a lo solicitado por esta comisión. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, llegaron los oficios que habíamos solicitado la semana pasada. Esta sesión, como se acordó, se va a celebrar en forma presencial para los diputados y diputadas, y esta sesión tiene por objeto tratar lo primero en la tabla, que es pronunciarse sobre la censura presentada en contra del presidente de la comisión de conformidad a lo establecido en el artículo 211 del reglamento de la corporación. Para este efecto, ofrezco la palabra hasta por 10 minutos a uno o más diputados que impugnen la conducta del presidente y 10 minutos a otros que la apoyen. Entonces, procedemos con el primer punto, que es pronunciarse sobre la censura. Diputada Santibáñez tiene 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los presentes, agradecer a la Secretaría y, por supuesto, a todos los que están detrás de esta comisión. De conformidad al artículo 211 del reglamento, reclamo de la conducta del presidente de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional interpuesta en contra del ministro Figueroa, en razón a los siguientes hechos y argumentos reglamentarios. 1. El artículo 196, inciso tercero del reglamento de la Cámara de Diputados establece que, abre comillas, solo por unanimidad de los diputados presentes en la comisión podrá revocarse un acuerdo previo debidamente adoptado. 2. En ese sentido, se debe hacer presente, según consta en el acta de la sesión del día 5 de agosto, en el punto 2 de los acuerdos, página 2, se estableció celebrar sesión en forma presencial el martes 10, el miércoles 11 de agosto del 2021, entre 9 y 11 de la mañana, para recibir invitados y continuar analizando la contestación del ministro de Educación a la acusación constitucional deducida en su contra. 3. Asimismo, se debe dejar de manifiesto que desde que se constituyó la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional interpuesta en contra del ministro Figueroa, esta funcionó bien, se habían respetado los acuerdos y por sobre todo, dentro de lo posible, se había equiparado la lista de invitados para hacerlo equilibrado. 4. Esta buena conducción terminó abruptamente el día lunes recién pasado por cuanto de forma unilateral el presidente de la comisión, el diputado Fuenzalía, tomó la decisión de no recibir o de, por lo menos, proponernos que no recibiéramos a los abogados constitucionalistas. Esta decisión pasó por encima de lo acordado el jueves 5 de agosto. Como sabemos, para modificar este acuerdo se necesitaba la unanimidad de los miembros de la comisión. Esa unanimidad no fue conferida por mi persona, toda vez que el análisis que podía aportar el abogado constitucionalista, invitado por nuestra parte, era de mucha relevancia para poder apreciar todos los aspectos relacionados con la contestación presentada por el señor ministro. Punto 5. Ante esta situación irregular manifesté mi inconformidad y ante los reiterados llamados mensajes solo recibí respuesta a las 22:15 de la noche, presidente, señalando que se recibiría nuestro invitado, pero la citación no llegó hasta las 22, después de ese tiempo, no más de 10 minutos.
Esperó nuestro invitado la citación, por el horario obviamente no la vio. En este sentido, el acto arbitrario del presidente de la comisión no alteró el acuerdo tomado, decisión que se revocó hasta las 22:15 del día lunes pasado. Nos privó de la posibilidad de escuchar los argumentos de nuestro abogado constitucionalista Jaime Gajardo respecto de la acusación constitucional, de la contestación. Ante esta situación vale la pena preguntar cuál es la causa de la pérdida de las formalidades por cuanto el acto unilateral vulneró abiertamente el reglamento. Hay detrás una maniobra del gobierno para ocultar la debilidad de los argumentos. Por otra parte, se faltó el respeto a nuestro invitado, le faltó el respeto también a mí como persona, como única integrante de la oposición en esta comisión. Se faltó el respeto a la comisión, a su secretario, que hasta bastantes, no sé si altas horas de la noche, pero hasta las 22 no estuvo esperando la decisión para saber si se abría o no esta sesión. En definitiva, señor presidente, se le faltó el respeto a los acuerdos de esta corporación. Más allá de las explicaciones públicas del presidente de la comisión, lo cierto es que en los hechos de su actuación impidió la comparecencia de nuestro invitado. Como hemos dicho, no hubo unanimidad para modificar los acuerdos de que da cuenta el acta de la sesión del día 5 de agosto pasado, por lo que el presidente ha incurrido en una abierta infracción al reglamento que debilita la seriedad del trabajo de la comisión y afecta el debate democrático. Esta es mi presentación, secretario, ahí la tiene por escrito, y yo personalmente voy a agradecer a esta comisión cómo se ha dado el clima, pero lamentablemente esa situación, usted sabe que yo no actúo de manera sola, yo tengo obviamente un sector que defender, detrás mío hay gente, toda la gente que se manifestó acá. No es una cosa personal, presidente, simplemente me rijo por el reglamento. Muchas gracias, secretario y presidente. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Diputado Ramírez. Gracias, presidente. Quiero partir por lo último que dijo la diputada Santibáñez, que no es nada personal, que ella actúa representando un sector. Y yo no tengo duda que eso es así. Si la diputada Santibáñez o si esto hubiese dependido exclusivamente de la diputada Santibáñez, yo creo que ella no habría presentado esta censura. Y le voy a explicar por qué, presidente. Presidente, es lamentable la actitud matonesca de la oposición en este Congreso. Fíjese que en los casi 4 años que llevamos en este periodo, nosotros como sector hemos tenido menos de 5 presidencias de comisiones y en todas ellas se ha presentado censura. De las 3 mesas que han habido en la Cámara, nosotros hemos tenido solamente una y también se ha presentado censura. La oposición no tolera que alguien que no sea ellos dirija una comisión. Cierran los espacios de participación, no están abiertos al diálogo. Yo estoy convencido de que esta acusación, o esta censura, igual que todas las anteriores, responde a una lógica política, no a los méritos de los hechos. La diputada Santibáñez, presidente, dice que no se podía revocar un acuerdo si no era por unanimidad. Efectivamente, eso es cierto. Pero lo que usted hizo en ese WhatsApp no fue revocar nada, fue hacer una propuesta. Y la verdad es que cuando usted hace una propuesta, los diputados están en su derecho de pronunciarse sobre esa propuesta. La diputada Santibáñez en su derecho, se opuso a esa propuesta y por lo tanto no se revocó el acuerdo. Tanto es así que el secretario envía la invitación y tanto es así que cuando llegamos ayer aquí a las 9 de la mañana, el secretario informó que se suspendía la comisión por algunos minutos, creo que eran 50 minutos si no me equivoco, para esperar al abogado Gajardo. Si algo que se le puede criticar al presidente es que hizo la propuesta y finalmente se resolvió la propuesta tarde. ¿Amerita eso una censura? Presidente, dice la diputada Santibáñez que no hubo unanimidad. Efectivamente, no hubo unanimidad porque no hubo revocación del acuerdo. Si hubiese habido unanimidad, se hubiera revocado el acuerdo. Y estuvimos esperando al abogado que, de nuevo, el único reproche es que le pudo haber llegado la citación tarde. Presidente, en la práctica nosotros sabemos cómo funciona esto. Acá hay invitados de lado y lado. Y cuando nosotros invitamos a nuestros invitados, nosotros les informamos antes de la citación que tal día, a tal hora, los van a invitar, para que se preparen. Yo asumo que el abogado Gajardo se le informó que la sesión para contestar era de 9 a 11 de la mañana. La misma diputada Santibáñez dice en su alegato que él estuvo esperando la citación, o sea, él sabía que era de 9 a 11 de la mañana. Por lo tanto, decir que le llegó la citación a las 10 y él sabía que era esa hora, si el acuerdo estaba tomado, si nunca se revocó, ¿por qué no llegó el abogado?
Entonces, ¿sabe qué, presidente? A mí me parece que esto responde a la lógica que hemos tenido en estos 3 años y tanto en el Congreso. Todos los presidentes de comisión que han sido de Chile Vamos han sido acusados con una censura. Usted no es la excepción, presidente, así que no se sienta mal. Usted simplemente es blanco de una actitud política de parte de la oposición en este Congreso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ramírez. Me informa el diputado Rieselberger que va a llegar a las 10, así que su voto y fundamento se lo vamos a dejar al último, señor secretario. Perfecto. Un tema grave. Bueno, viene un debate. Diputada Santibáñez. Presidente, hablar de actitud matonesca, yo no estoy de acuerdo con las palabras del diputado a través suyo, pero cuando yo digo que no es nada personal es por el sentido de amistad que tenemos entre los dos, fuera de esta sesión. La decisión la tomo yo y no quiero pasar el límite, digamos, de empezar a mostrar acá los mensajes, diputado a través suyo, presidente. Cuando yo me opuse, eran las 3 de la tarde. 3 de la tarde. No, pero si solamente es para aclararle los hechos, no empecemos con los horarios porque efectivamente yo no voy a poner ni en clase A, clase B a los distintos invitados, no. Pero había una sesión especial para los abogados constitucionalistas y eso estaba acordado. Cuando yo no doy la unanimidad, no hay acuerdo, por lo tanto se da paso a la invitación. Créame, y cuando le dije que se pusieran en mi lugar, créame que un abogado que está esperando, que tiene clase, qué sé yo, está esperando la invitación formal de la Cámara de Diputados. ¿No le parece a usted una falta de respeto, presidente, que le llegue una invitación después de las 22:30? Que tenga el derecho de no estar presente porque tiene otros compromisos. Yo no voy a hablar por el abogado Gajardo, pero su contestación estaba absolutamente acordada, él estaba con la disposición, pero ante no llegar la invitación, créanme que hay que sentir que las formalidades se tienen que respetar. Y cuando no se da la unanimidad, la actitud o la respuesta tiene que ser inmediata. Y aquí, lamentablemente, si usted me dice que hay una actitud matonesca a través suyo, presidente, yo le quiero decir que las malas jugadas, el fair play, como hablamos de fútbol como analogía, aquí sí se dio. Y es por eso que se levanta esta censura. No es una actitud matonesca de mi sector ni nada. Recuerden que yo estoy acá en absoluta desventaja, 1 contra 4, siendo la única mujer de la oposición, no tiene nada que ver el tema de género, pero efectivamente, presidente, esto no es algo que salga del estómago, que salga desde la rabia, que salga de la falta de respeto, que salga simplemente porque somos de sectores distintos. Esto no tiene que ver con una obsesión o con algo obstuso políticamente, no señor. Esto tiene que ver con mi derecho y con lo que nosotros acá tenemos como facultad. Si nosotros no damos el acuerdo, la invitación se debió haber cursado. Y es el secretario el que estuvo esperando hasta altas horas de la noche, y lo digo con todas sus letras. Porque yo a usted lo llamé, con usted yo hablé, y podría haber sido una respuesta inmediata. Muchas gracias, presidente. Diputado Ramírez. No, presidente. No voy a iniciar un diálogo, simplemente aclarar un punto. No voy a iniciar un diálogo, simplemente aclarar un punto. Cuando yo hablo de actitud matonesca, y fui explícito en eso, no hablo de la diputada Santibáñez, hablo de un sector político. Me faltaba llegar a la censura a todas las comisiones y a la mesa de la Cámara de Diputados. Yo no sé si el secretario maneja la cifra, creo que esta es la 10ª acusación constitucional. ¿A usted le parece eso normal? Entonces yo simplemente quiero dejar en evidencia de que aquí esta censura es la misma lógica política que han habido los últimos 3 años. Lo que vamos a votar hoy día respecto a la acusación constitucional es exactamente lo mismo, algo sin ningún mérito, pero siempre en la lógica de entorpecer, de torpedear, de no colaborar. Y usted está siendo víctima de eso, presidente. Gracias. Diputado Fuentes. Solo señalar que hemos tenido hoy día en la sesión número 10, ¿vale? La 10, ¿no? De la 13, de la comisión. Yo he visto, la verdad, que un buen ánimo de todos. Yo ayer me sorprendí por esto, en verdad. Llegamos y el secretario, el presidente hizo, por decirlo así, tiempo para que llegaran los invitados, y el secretario de la comisión dice, bueno, suspendamos hasta 10 para las 10. Yo la verdad es que no veo ningún mal ánimo, al revés, siempre fue 10 invitados de la parte acusada, 10 invitados a la parte de la defensa. Incluso muchas veces cuando el presidente recibió, porque yo mismo le preguntaba a él, oye, pero vienen 2 de allá, 1 de acá, sí, no te preocupes, mañana van a entrar 2 de acá y 1 de allá, y siempre se buscó cierta ecuanimidad.
Entonces yo solamente ser hoy día testigo de que en definitiva esta comisión yo creo que se ha procedido de muy buena manera, lo hemos escuchado a todos con mucho respeto, yo creo que ningún invitado en ese sentido ha pasado a llevar. Hemos escuchado de todos los rubros del área médica, de la educación, del ministerio, de los sostenedores, incluso de los apoderados. Algunos han celebrado que también participan los apoderados. Así que yo solamente señalar eso, yo no he visto ningún mal ánimo y por todo lo contrario, he visto que se le ha dado espacio a todos en esta comisión para que puedan dar su parecer respecto a la acusación e incluso temas que no son parte de la acusación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Fuentes. Entonces, corresponde... Muchas gracias, diputado Fuentes. Corresponde entonces votar la censura. Secretario, usted tiene que tomar la votación. Así es, señor presidente. Muchas gracias. Vamos entonces a tomar la votación conforme al artículo 312 del reglamento respecto de la conducta observada hacia el señor presidente. Don Tomás Fuentes Barros, ¿cuál es su voto? Rechazo. En contra, muchas gracias. Diputado Guillermo Ramírez Díez, ¿cuál es su voto? En contra, señor secretario. En contra, muchas gracias. Diputada Marisela Santibáñez Novoa, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, entonces, muchas gracias. Diputado Enrique Barriselberg, que me informan que no está en este minuto conectado, por lo tanto, no lo vamos a contabilizar su voto. Perfecto, señor presidente. Señor presidente, ¿cuál es su voto? En contra. 3 votos en contra, 1 a favor. Se rechaza la censura hacia el señor presidente. Bueno, continuando con la comisión. Sí. Quiero ofrecer la palabra al secretario, quien me ha solicitado hacer un reconocimiento expreso al personal de la Cámara que ha trabajado en esta acusación constitucional. Señor secretario, don Matías, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Solamente quería hacerles presente a los señores diputados y a las señoras diputadas algo que no se ve en esta corporación. Evidentemente que ustedes han visto mi rostro como secretario de esta comisión, pero quiero contarles que detrás mío ha trabajado todo un equipo y en ese sentido quiero solicitar mis sinceras felicitaciones y agradecimiento al cuerpo de taquígrafos. Ese cuerpo de taquígrafos son los que han dado posibilidad de poder llevar a cabo esta acusación constitucional y son los que en realidad confeccionan las actas taquigráficas que contienen fiel reflejo de lo que cada uno sostiene, aparte de los registros de audio. Y eso constituye la historia de estas comisiones constitucionales y que perduran en el tiempo. También, señor presidente, quiero hacer un reconocimiento formal a la Oficina de Informaciones. La Oficina de Informaciones, sepan ustedes que se abocó a resumir y a hacer un abstract de cada uno de los documentos aportados a esta acusación constitucional. Documentos que superan los 150 o 180 volúmenes. Yo quiero hacerle presente una cosa. El informe es un informe que contiene todo el contenido de lo que aquí ha ocurrido y lleva una serie de links que van asociados a cada una de las exposiciones. Antiguamente eso no era así. Si eso no fuese así y usáramos la antigua tradición, este expediente tendría sobre las 1200 hojas. Eso, como les digo, hoy día la tecnología lo permite hacer de esta forma, pero es algo que no se ve y por eso es que es importante visualizar. También, señor presidente, quiero hacer un reconocimiento especialmente al equipo que trabaja conmigo. Son 2 personas, que es África Sangüesa, que es un abogado, y también Paula Batarse, que se han abocado a colaborar constantemente y abnegadamente en esta acusación constitucional. Y si usted, señor presidente, y con la venia de la comisión me lo permite, poder dar una nota de agradecimiento a todos los que aquí han participado, es una nota administrativa, se los voy a tener muy agradecido. Entonces, acordado mandar la nota con entusiasmo. Entonces, acordado. Ya. Muchas gracias, señor secretario. Ha sido un agrado también trabajar con usted. La verdad es que
uno participa en algunas comisiones y esta ha sido una comisión realmente grata, donde hemos podido escuchar no solamente distintas posturas, distintas visiones, sino que también ha sido una comisión donde se ha podido sacar adelante en forma amistosa y en forma pluralista este procedimiento. Así que muy agradecido y la verdad es que muy agradecido de su persona también, don Matías. Y creo que hablo por todos los diputados. Por supuesto. ¿No? Automándese una nota. No. Sí. Bueno, continuando con esta comisión, ya corresponde debatir lo que es esta acción constitucional y votar el informe. Ayer acordamos que cada diputado tiene 20 minutos para fundamentar su voto, ¿ya? Hasta 20 minutos, y por lo tanto el que vota a favor lo hace a favor de la acusación constitucional y el que vota en contra lo hace obviamente en contra de esta acusación, ¿ya? Ofrezco la palabra al respecto para determinar con quién se parte y bueno, tengo que terminar yo. ¿Quiere partir usted, diputada Santibáñez? O sea, lo que usted quiera, puedo partir yo, usted. No, lo que usted quiera. No, pero... Porque quizás prefieres no empezar y estar más al medio. Okay. Ya, entonces, diputada Santibáñez, esto no es porque sea mujer y sea la primera, no. Le apagué el micrófono. Esto no es porque sea mujer, ya que quede claro, ¿ya? Entonces usted parte con la fundamentación de su voto, tiene 20 minutos y terminando seguimos con el diputado Ramírez, diputado Fuente, diputado Reisenberger y bueno, termino yo. Muchas gracias, presidente. Presidente, está en el micrófono equivocado. Ese es el del presidente, que no se apaga nunca. Un dato. Muchas gracias, presidente, por darme la palabra. Saludar a los integrantes de esta comisión. Vengo a señalar que de la sola lectura del libelo acusatorio, sumado a las intervenciones que tuvimos la oportunidad de conocer y revisar en esta comisión, y además de la constatación que personalmente pude realizar de la realidad que viven miles de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación de nuestro país, es que se manifiesta absolutamente precedente la presente acusación constitucional en todos sus capítulos contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Como bien sabemos, señor presidente, y no obstante las alegaciones de la parte defensora en su contestación, las causales que habilitan la declaración de culpabilidad de los ministros de Estado y que se dan en la presente acusación están establecidas en el artículo 52, número 2, letras B, de la Constitución Política de la República. Y es así como nosotros, en la Cámara de Diputados y Diputadas, determinamos si procede la imputación al ministro y el Senado deberá decidir si el acusado es culpable, como indica el artículo 53, número 1 de la Constitución. Y está claro que en el presente caso son del todo procedentes las imputaciones que se realizaron al ministro. Resulta importante señalar que según lo que dispone el artículo 36 de la Constitución Política de la República, se establece que las y los ministros, abro comillas, serán responsables individualmente de los actos que firmaren y solidariamente a los que suscribieren y acordaren con los otros ministros. Y en ese sentido, señor presidente, el artículo 4 de la Ley 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación Pública, señala que el ministro o ministra de Educación, abro comillas, es el colaborador directo e inmediato del presidente de la República en las funciones de gobierno y administración del sector de educación y cultura. Le corresponderá, en general, la dirección superior de las acciones educacionales y de extensión cultural que conciernen al Estado. Para los efectos anteriores contará con un gabinete, cierro comillas. Lo que da fe, señor presidente, que el ministro de Educación es mucho más que un asesor o un secretario del presidente de la República en materia educativas. Es un funcionario público que tiene a cargo las funciones de gobierno y administración del sector educacional. Y entre sus funciones directas se encuentra la de proponer y ejecutar políticas públicas y normas jurídicas aplicables al sector y, por lo tanto, son de su responsabilidad. Señor presidente, habla muy mal de nuestras autoridades que luego de 16 semanas de pandemia sigan insistiendo en el argumento de la fuerza mayor en el carácter imprevisible de los efectos, pues refleja más una incapacidad de proponer y una notable falta de voluntad para cumplir con el mandato constitucional del derecho a la educación y enfrentar las urgentes necesidades de las comunidades, presidente. La realidad de muchos establecimientos públicos en nuestro país ha develado la precariedad en la cual se encuentra sumergida nuestra educación.
agravada en zonas rurales, periféricas y sectores vulnerables. Las condiciones de infraestructura, conectividad, condiciones laborales e higiénicas de los establecimientos traen consigo una grave preocupación respecto al estado real de los establecimientos educacionales del país, que, como hemos mencionado, albergan principalmente a los sectores más vulnerables de nuestra población. Señor presidente, ¿por qué hago énfasis en los establecimientos públicos? Porque concentran gran parte de la matrícula en sectores de mayor vulnerabilidad. Así, en educación parvularia, el 88% de la matrícula corresponde al 60% más vulnerable según los datos del Registro Social de Hogares, mientras en educación básica corresponde al 83% de su matrícula y en educación media el 79% de la matrícula. Corresponde al 60% de mayor vulnerabilidad. Por consiguiente, según los datos de Registro Social de Hogares, que es el instrumento oficial del Estado para focalización, sobre el 80% de la matrícula escolar corresponde a la población en situación de vulnerabilidad, siendo esta población objetivo de preocupación y políticas sociales focalizadas, y donde cada decisión política tiene consecuencias en variadas aristas de su vida, presidente. Cabe recordar lo expresado por doña Alejandra Benavides, directora de la Escuela Millahue en Cerro Navia, SLEP Barrancas, que dice, abro comillas, tenemos escuelas de primera, de segunda, de tercera y hasta cuarta categoría. Eso habla de la tremenda brecha de educación que tenemos en el país, y de acotar esa brecha el ministro es responsable, presidente. El contexto de pandemia solo nos hizo ver y desnudó el modelo subsidiario del financiamiento y demostró su incapacidad para dar respuesta a las múltiples y urgentes necesidades educativas que no tuvieron respuesta desde el Ministerio de Educación. Pues no hubo inyección de recursos adicionales, presidente, y mucho peor, los recursos se terminaron reduciendo mucho más. Al respecto, el economista Fidel Bennett explicó ante esta comisión que 7.000 de los 11.000 establecimientos educacionales en Chile se vieron afectados por la reducción de las subvenciones estatales en pandemia, afectando el derecho de la educación de más de 1,5 millones de estudiantes. En Chile existe una brecha digital y problemas de conectividad, vulnerabilidad a muchísimas familias. Ante esta realidad, veamos, ¿qué hizo la autoridad, presidente? Cualquiera pensaría que un gobierno capaz de identificar y proponer soluciones hace un esfuerzo mayor para ampliar y asegurar la conectividad digital. Sin embargo, eso no se hizo. Los programas como Me Conecto para Aprender y Yo Elijo Mi PC se implementaron sin ningún tipo de modificaciones, presidente. Es decir, no hubo compras adicionales de equipos para distribuir entre estudiantes con problemas de conectividad. Por lo tanto, estos programas operaron con las mismas coberturas que sin pandemia. Tampoco hubo modificaciones a los criterios asignados de estos equipos computacionales en miras de focalizar a aquellos hogares en donde no contaban con ningún tipo de equipamiento. Parece, señor presidente, que para el ministro Figueroa nunca hubo pandemia, ni clases a distancia, ni teletrabajo. Para los equipos docentes no hubo trabajo a distancia, no hubo teletrabajo. Para este ministro no pasó nada, parece, en estos últimos 16 meses, presidente. Hasta el momento no ha existido para los funcionarios y funcionarias de la educación, específicamente para el mundo docente, una regulación clara de garantías laborales mínimas para el desarrollo del teletrabajo. Tampoco existe claridad respecto de las condiciones estructurales y sanitarias para la apertura de los establecimientos, lo que genera otro problema con los cientos de profesores que por diversas razones de salud se verían imposibilitados a ejercer su labor de manera presencial. No ha habido una inyección de recursos, por ejemplo, sobre el bono al incentivo del retiro durante 4 años, lo que obligaría a estos docentes a volver de manera presencial y poner en riesgo su vida. Pero lo que sí ha existido, señor presidente, como se ha mencionado en las exposiciones en la presente Comisión Revisora de la Acusación Constitucional, es una reducción constante y arbitraria de recursos para liceos y escuelas por medio de la concentración de estudiantes prioritarios. Hago énfasis en ese punto, afectando directamente las condiciones laborales de los funcionarios de la educación, en especial al cuerpo docente. Señor presidente, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, es consenso nacional la necesidad e importancia que tiene, tanto para los niños, niñas y adolescentes, la realización y puesta en marcha efectiva del sistema educacional de manera presencial. Y lo reitero, no obstante, este regreso presencial a clases no puede significar una amenaza a la vida e integridad física o psíquica de aquellas personas que se ven involucradas en el amplio y fundamental sistema educacional. Cuando hablamos de sistema educacional nos referimos a alumnos, docentes, funcionarios, familias y el entorno directo de los niños, niñas y adolescentes. Recordemos que los principales afectados de toda esta situación son ellos. Y una apertura presencial de clases sin medidas básicas solo van a agudizar dicha situación. Por consiguiente, es de vital importancia considerar las consecuencias que traerá consigo un retorno a clases presenciales en las actuales condiciones de los establecimientos públicos.
con su deterioro, con su falta de condiciones mínimas sanitarias, de seguridad, de higiene para albergar a los sectores más vulnerables y afectados de esta pandemia. En síntesis, señor presidente, acá el responsable es el ministro de Educación, porque en momentos de crisis, cuando el mercado abandona a cada uno a su suerte, es el Ejecutivo, a través del ministro de Educación, quien tiene la facultad de proponer leyes que impliquen gasto fiscal. Insistimos que esa facultad no recae en los sostenedores de las 345 municipalidades del país, presidente, ni los sostenedores de los establecimientos particulares subvencionados. Acá es el ministro de Educación quien debe velar por el cumplimiento del derecho a la educación. Es el ministro quien debe hacer seguimiento y proponer soluciones en materias de educación. Porque ser ministro para contratar hechos y acuñar ideas como terremotos educativos, sin proponer nada, sin garantizar nada, lo hace un pésimo ministro y culpable de esta acusación constitucional. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Para efectos de orden de esta comisión, al final de las exposiciones se vota. ¿Ya? Se vota la acusación propiamente tal. Diputado Ramírez, usted tiene la palabra hasta por 20 minutos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Presidente, al igual que las acusaciones anteriores a distintos ministros de Estado, estamos frente a una acusación que es netamente política y que no tiene absolutamente ningún fundamento jurídico. Ya nos estamos acostumbrando a esto de que no se usan las herramientas constitucionales, sino que se abusa de ellas. Y yo estoy convencido de que la suerte de esta acusación, igual que la gran mayoría de las anteriores, de hecho todas menos una, va a correr la misma suerte y va a ser rechazada porque, presidente, esto es un verdadero guantán jurídico. No tiene carne, no tiene contenido. Fíjese, presidente, que la causal por la cual se invoca que debe, o la causal que se invoca por la cual se debe destituir al ministro es la de infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución. Tan poca carne tiene esta acusación que no dicen qué leyes se infringieron o cuáles se dejaron de ejecutar. Quiero repetir, dicen que al ministro se le debe destituir porque infringió la Constitución o las leyes o no las ejecutó. Y el libro acusatorio no dice que leyes no se ejecutaron. Entonces, quiero repetir, esto es un verdadero guantán jurídico. En la acusación, y lo que acaba de decir la diputada Maricela Santibáñez, ella habla sobre el rol subsidiario que hoy día existe en la educación, o citó a una de las personas que vino aquí a exponer, que decía que en Chile había colegios de primera, segunda, tercera y hasta cuarta categoría. Sin entrar en el fondo de eso, que no es lo que nos corresponde aquí, yo le considero el punto, si fuese cierto que es así, ¿es eso una falla de este ministro? ¿Es este el ministro que generó que en Chile haya colegios de primera, segunda, tercera y cuarta categoría? ¿No es un tema sistémico? Lo voy a poner en otros términos. ¿No es un tema que deberíamos estar discutiendo aquí en el Congreso si es que a alguien no le gusta? Entonces, ¿sabe qué, presidente? Esta acusación, como no tiene fundamento jurídico, entonces invocan todo tipo de males de la educación como si estos dependieran del ministro de turno. Y por eso esta acusación tiene baja aprobación en la ciudadanía. Y por eso incluso algunos parlamentarios partidos de oposición han dado a sus parlamentarios la libertad de hacer lo que quieran en esta Constitución y no se alinearon. Porque ¿sabe qué, presidente? Lo que está de fondo es lo siguiente. El ministro Figueroa quiere y ha hecho todo lo posible para que los niños vuelvan a clases, y hay un grupo de parlamentarios aquí en este Congreso que incluso presentó proyectos para prohibir que los niños entraran a clase. Y la mayoría de las familias en Chile quieren que los niños vuelvan a clase y ellos saben perfectamente que el ministro que aquí se defiende quiere vuelta a clases y que los que lo acusan no quieren vuelta a clase. Yo mañana, como usted puede ver acá, tengo un extenso discurso que va a durar algunas horas quizá. Voy a hacer un punto jurídico importante mañana en la sala respecto porque yo creo que esta acusación constitucional es absolutamente improcedente. Pero yo quería aprovechar este momento en la comisión, en vista que teníamos tan pocos minutos cada uno para argumentar, que esta acusación no tiene ningún fundamento, no señala las normas que el ministro incumple, omite, la acusación está llena de generalidades del tipo el ministro no hizo nada para, y el ministro
desde el momento de la pandemia sí hizo un montón de cosas que los chilenos han visto desde hace 1 año y medio, 1 año. Por ejemplo, implementar y lanzar un canal de televisión a los días de haber sido suspendidas las clases, crear la plataforma Aprendo en Línea con contenido educativo disponible para docentes y estudiantes, reconvertir el programa de alimentación escolar y haber entregado a la fecha más de 30 millones de canastas de alimentos, vacunar preferentemente a los profesores y asistentes de la educación, entregar kits sanitarios a todos los establecimientos que reciben subvención del Estado, solo por nombrar algunas de estas iniciativas que ha hecho el ministro. Entonces, todas estas generalidades de la acusación constitucional no se sostienen. Todas estas faltas de argumentos jurídicos lo que revelan es que acá solamente hay una motivación política. ¿Y sabe qué, presidente? Yo creo que los chilenos están cansados de la pelea netamente política, de que aquí se apunte con el dedo a las personas que quieren hacer la pega, y los chilenos saben quién es el que ha estado trabajando para que los niños vuelvan a clase de manera segura y quiénes se han opuesto. Y por eso yo voy a votar en contra de esta acusación constitucional. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ramírez. Gracias, presidente. Ahí sí, perdón. Quiero partir señalando una cita. Presentamos la acusación constitucional contra el ministro Raúl Figueroa. Estamos convencidos que su continuidad en el Ministerio de Educación es nociva. Él es el principal impedimento para que niños, niñas y adolescentes ejerzan su derecho a la educación. Con esta frase textual justificó la diputada Camila Rojas el día 20 de julio la presentación de la acusación constitucional contra el ministro Figueroa. Me llama profundamente la atención que la diputada señale que el ministro de Educación es el principal impedimento para que niños puedan ejercer su derecho a la educación. Luego de escuchar a los invitados, de leer tanto la acusación como la contestación de la defensa, como miembro de esta comisión tengo la convicción de que el ministro de Educación ha sido todo lo contrario a un impedimento. Ha quedado demostrado con hechos contundentes que desde el primer día de suspensión de clases, la principal preocupación del ministro de Educación ha sido garantizar la continuidad de los procesos de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes a pesar de la contingencia sanitaria. Paso a detallar algunas de las acciones más urgentes adoptadas por el Mineduc a solo días de la suspensión de clases, lo que da cuenta de la responsabilidad y premura demostrada en esta gestión. Desde el primer día de suspensión de clases presenciales, el sistema educativo del país tuvo a su disposición la plataforma web Aprendo en Línea. Estudiantes y docentes pudieron acceder al material educativo alineado al currículum nacional y también a actividades asociadas al desarrollo socioemocional. Por primera vez se dispuso un acceso a todos los textos escolares, guías didácticas y cuadernos de actividades de todas las asignaturas de manera online. El 18 de marzo del 2020, a 2 días del inicio de la suspensión de clases presenciales, la JUNAEB inició la distribución de canastas individuales de alimentación, asegurando así las raciones de los más de 1.600.000 estudiantes beneficiarios del programa de alimentación escolar PAE. Junto con la Fuerza Aérea de Chile, se implementó el programa Aprendo en Casa, enviando material pedagógico impreso de matemática y lenguaje a comunidades rurales en categoría de desempeño insuficiente, en zonas de poca conectividad, centros del Servicio Nacional de Menores y aulas hospitalarias. Se creó el canal TV Educa y programa Aprendo TV junto a Anatel, Arcatel y al Consejo Nacional de Televisión. El Mineduc impulsó el programa propio Aprendo TV con relatos interdisciplinarios que abordan las asignaturas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, artes visuales, inglés, tecnología, música y educación física para los niveles desde prekinder hasta sexto básico. La sintonía de audiencia promedio del canal TV Educa es de 30.000 personas por minuto, es decir, 1 de cada 3 niños que ve televisión sintoniza TV Educa. Se creó además el programa Aprendo FM, con clases radiales para llegar a estudiantes entre séptimo básico y cuarto, con difusión en 110 radios regionales en todo Chile, priorizando los lugares de baja conectividad. Es relevante detenerse en un momento, para señalar que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, destacó en su informe que Chile, a pesar de estar recién partiendo un sistema de clase remoto, en mayo del 2020 ya contaba con un modelo que permitía dar continuidad al servicio educativo, destacando el contenido digital a través de redes sociales, televisión o radio. Adicionalmente, Chile destacaba en el informe por su capacidad de distribuir material educativo capaz de adaptarse para el uso en el hogar, destacando como único país que contaba con guías impresas y otros materiales para zonas rurales
sectores con escasa conectividad. En cuanto a la subvención escolar e incrementos, desde la suspensión de clases en marzo del 2020, todos los establecimientos del país han continuado recibiendo la subvención de escolaridad y sus incrementos, lo cual ha permitido financiar los costos de operación del sistema, en especial el pago de la remuneración de docentes y asistentes de la educación. Además, la contestación hace una explicación pormenorizada de todos los recursos financieros que quedaron a disposición de los establecimientos para perfeccionar el sistema de educación a distancia y cumplir con los protocolos sanitarios. La flexibilización de la subvención escolar preferencial fue una de las medidas en este sentido. De este modo, gracias a esta flexibilización, se premió utilizar entre 120.000 y 170.000 millones de pesos en gastos relacionados con la pandemia. Adicionalmente, los establecimientos educacionales utilizaron sobre 30.000 millones para invertir en tecnología, equipos de sanitización y otros gastos relacionados con la pandemia. En resumen, son más de 62 medidas y acciones concretas que el Mineduc, bajo la gestión del ministro Figueroa, ha realizado de forma incansable. Medidas y acciones que distan, a mi parecer, bastante de ser un impedimento para ejercer el derecho a la educación. Para terminar, me gustaría reflexionar sobre un hecho que constantemente la ciudadanía nos reclama a los parlamentarios y al mundo político en general. Nos dicen una y otra vez que estamos alejados de la realidad. Creo que la presentación de esta acusación constitucional es una clara muestra de aquello. Llevamos 2 semanas sesionando en torno a esta, quitando tiempo al trabajo en terreno en nuestros distritos. Tanto nosotros como los equipos hemos tenido que dedicar valioso tiempo a hacernos cargo de una acción netamente política que no aporta en nada a minimizar los graves impactos que la pandemia ha provocado en el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. ¿Saben lo que está ocurriendo afuera de este Congreso mientras debatimos la acusación constitucional? Lo que ha estado sucediendo es que más de 10.000 escuelas y jardines infantiles del país han abierto sus puertas. Docentes, asistentes de la educación, manipuladores de alimentos, sostenedores y directivos están trabajando presencialmente y reencontrándose una vez más con los niños y niñas en las salas de clases. Mientras hemos estado discutiendo la acusación, en más de 10.000 escuelas de Chile, niños y niñas juegan con sus compañeros y aprenden en comunidad. Eso es lo que está sucediendo en la realidad del país. Y nuestra labor debiese ser actuar en conjunto y con responsabilidad para que esto ocurra lo más pronto posible en todas las escuelas del país. Por más que los acusadores intenten sostener que esta acusación no es en contra del regreso seguro a clases, no han podido sostener lo contrario. Queda en clara evidencia en cada uno de los 3 capítulos del libelo, en la voz de los invitados y en las propias acciones y declaraciones de los acusadores, que lo que se intenta aquí es frenar los esfuerzos para que los niños, niñas, jóvenes puedan retornar a sus colegios. Eso es absurdo, no ocurre en ningún país del mundo y una vez más da muestra de la mezquindad de muchos al interponer diferencias o ganancias políticas sobre el bien de nuestros niños. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Fuentes. Tiene la palabra el diputado Paul Rieselberger. Muchas gracias, presidente. Yo, para no redundar, primero anticipo evidentemente que mi votación va a ser en contra de la acusación constitucional, porque estoy absolutamente convencido de que no se configura ninguna de las causales de derecho estricto que la Constitución exige para la procedencia de una acusación de este tipo. El ministro y el ministerio pudiera eventualmente haber cometido algunos errores, nadie es perfecto, pero en ningún caso los eventuales errores que la administración en el Ministerio de Educación pudiera haber cometido constituyen una falta, según lo que indica estrictamente que es una acusación constitucional. Ese argumento, presidente, también lo hizo público el exministro Jorge Burgos en un medio de prensa, en donde él indica que la acusación constitucional contra el ministro de Educación no tiene fundamentos, probablemente ha cometido errores, pero en pandemia, ¿en qué parte del mundo esto no ha ocurrido? Al igual que mi colega Ramírez, probablemente en la intervención de mañana voy a nutrir con argumentos jurídicos este elemento central de mi fundamento de votación. Pero para terminar, yo solamente quisiera agradecerle
a nombre de las familias que han podido gradualmente, voluntariamente y en términos seguros ir ingresando a sus hijos a clases presenciales. Le quiero agradecer al ministro de Educación su esfuerzo, su trabajo, a él y a su equipo, especialmente a nombre de las familias que tuvieron mayores restricciones o que han tenido mayores restricciones para poder educarse en el contexto de clases virtuales. Las clases virtuales o la posibilidad de tener clases a distancia es una en los sectores más urbanos, pero es una absolutamente distinta en los sectores más rurales o en localidades que tienen más dificultades con la conectividad digital. En la región del Biobío, en localidades como Santa Bárbara, en localidades como Cabrero, en localidades como Mulchen, en localidades como las que componen la provincia de Arauco, hay efectivamente muchas dificultades para poder nivelar a los niños a través de la modalidad digital o a distancia. Así que esas familias están muy agradecidas del esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud por un lado, pero también de la alineación que ha tenido el Ministerio de Educación para poder ir normalizando la situación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alriselberger. Respecto de esta acusación constitucional, la verdad es que si de algo es responsable el ministro Figueroa es de empujar una vuelta a clase segura, voluntaria y en condiciones que permita a todos los alumnos poder volver a clase. Si de algo es responsable es de buscar que ninguna escuela se quede sin financiamiento, donde se ha permitido utilizar los distintos fondos, los fondos CEP, los mismos fondos extras que se inyectaron a las distintas escuelas públicas y particulares subvencionadas, y por lo tanto uno no puede castigar el hecho de hacer el trabajo en condiciones que son realmente adversas, con una pandemia que ha golpeado en todo el mundo, donde países desarrollados, países en vías de desarrollo y países subdesarrollados se han encontrado prácticamente en las mismas condiciones. Si de algo es responsable el ministro Figueroa es de haber puesto a los profesores y a los asistentes de la educación primeros en la fila, donde se priorizó la vacunación de los mismos profesores y asistentes, de manera de garantizarles a ellos también la seguridad de poder tener sus clases presenciales. En resumen, si de algo es responsable el ministro Figueroa, es de hacer la pega por todos esos alumnos que saben que el volver a clases es algo fundamental para no seguir generando una brecha educacional que se genera en nuestra sociedad. Si de algo es responsable el ministro Figueroa, es de justamente eso, evitar que se siga produciendo esa brecha. Desde el punto de vista jurídico, esta es una acusación constitucional que yo no voy a discutir su contenido, porque en derecho siempre hay dos visiones. Pero lo que sí puedo decir es que hoy día en el Parlamento existen distintas herramientas para fiscalizar, para poder ayudar, para poder echar adelante que este retorno sea seguro y voluntario. Y obviamente existen distintas alternativas. Existen los oficios de fiscalización, existe la misma Comisión de Educación, existen las comisiones investigadoras. La acusación constitucional sin duda es una excepción. La acusación constitucional, como lo dijeron todos los abogados constitucionalistas que expusieron en esta comisión, es la última ratio. Es decir, es el que ya no exista ninguna otra posibilidad para poder ejercer esa actividad fiscalizadora y donde además se quebrantan la Constitución y las leyes, cosa que en este caso el ministro Figueroa no lo hizo. Al contrario, como lo he dicho antes, si de algo es responsable el ministro Figueroa es justamente de cumplir la Constitución y las leyes.
Respecto de los capítulos de la acusación, obviamente uno dice relación con que se pone en peligro el retorno de los niños y niñas a clases, de sus profesores. Otro capítulo dice relación con el financiamiento. Otro capítulo dice relación justamente con la situación de profesores y asistentes de la educación y gente que gira en torno a la educación. La verdad es que, dadas las exposiciones, tanto a favor como en contra, la misma contestación, creo que se desvirtúan los fundamentos que hacen imposible sostenerlo. Finalmente, señalar que esta acusación es el resumen de un actuar que ha significado presentar 4 proyectos de ley que impiden el retorno a clase y que fueron rechazados, no solamente en la comisión, sino que también en la sala. Porque todos entendemos que el retorno a clase, la presenciabilidad en las clases, es algo irreemplazable. Así lo han sostenido los organismos internacionales que incluso tuvimos en una exposición en esta comisión, y por lo tanto la presenciabilidad hoy día es fundamental para que los alumnos y las alumnas puedan tener un futuro, puedan ir aminorando esa brecha. Es por ello que creo que tanto en los hechos como en el derecho, este es un libelo que no tiene la contundencia como para poder establecer que aquí el ministro de Educación incumplió la Constitución y las leyes. Por lo tanto, yo voy a votar en contra de esta acusación constitucional. He dicho, muchas gracias. Procedemos a la votación entonces, señor secretario, respecto de el informe, una vez ya que dimos nuestro argumento a favor y en contra. Muy bien, señor presidente. Solo hacer presente si es que algún miembro de la comisión quiere sostener algo que haya olvidado o o quiera enfatizar, es el momento para hacerlo antes de emitir su voto, porque después de eso se acaba y finaliza esta comisión. Don Andrés Fuentes Barros, ¿cuál es su voto? En contra. Tomás, en contra. ¿Verdad? No es el segundo nombre. En contra, diputado. Muchas gracias. Don Guillermo Ramírez, ¿cuál es su voto? En contra, señor secretario. En contra. Muchas gracias. Señora Marisela Santibáñez, ¿cuál es su voto? Gracias, secretario. Voy a argumentar muy breve, simplemente para contestarle a través suyo, presidente, y también por respeto a los acusadores, en particular al diputado Ramírez, se me olvida su apellido, discúlpenme. En particular, el ministro Figueroa ha infringido el artículo 19, número 10, referido al derecho de la educación, el 19, número 1, referido al derecho de la vida, el inciso segundo, al artículo 5, relativo a los tratados internacionales sobre derechos humanos, y al artículo 7 de la Constitución Política de la República, relativo al principio de legalidad. Asimismo, ha vulnerado los siguientes cuerpos legales: Ley 18.956, Ley Orgánica Constitucional del Ministerio de Educación, Ley 20.370, Ley General de Educación, el DFL 2 de 1998, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto de fuerza ley número 2 de 1996 sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, ley 20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial, la ley número 20.964, que otorga bonificación por retiro voluntario al personal asistente de la educación, que indica, y la ley 20.976, que permite a los profesionales de la educación, que indica entre los años 2016 y 2024 acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley 20.822. Esa es la argumentación que viene de parte, por supuesto, y agradecer en este instante a la diputada Camila Rojas, que ha sido un tremendo apoyo para mí. No soy acusadora, simplemente hay un sorteo. Y por otro lado, antes de dar mi voto, y aquí termino brevemente, aulas hospitalarias. Estamos a punto de ver cómo se terminan las aulas hospitalarias. Eso sí que es grave. Quienes han tenido un hijo enfermo, quienes saben lo que es
la educación para los niños que están hoy día pasando por una enfermedad terminal, presidente, es mi gran argumento para decir yo apruebo esta acusación constitucional. Muchas gracias. A favor entonces. Don Enrique Panticelbergue, ¿cuál es su voto? En contra de la acusación, secretario. En contra de la acusación. Muchas gracias. Y finalmente, señor presidente, ¿cuál es su voto? Muchas gracias, señor secretario. Me faltó señalar algo tanto respecto de la parte jurídica como respecto de los hechos. Y ya que usted me dio la posibilidad de poder agregarlo también y para que quede en acta. Esta comisión pidió más de 15 oficios. Oficios que permiten tener antecedentes, ¿ya? Oficios que se deberían haber solicitado en otra etapa de la actividad fiscalizadora, ¿ya? Oficios que dicen relación con temas educacionales. Hoy día nomás recibimos cómo se gastaron las subvenciones en Servicio Local de Educación, Las Barrancas, o otros oficios que dicen relación con temas de las subvenciones. Insisto, creo que antes de la acusación constitucional existen otras herramientas. Y otro dato que también me pareció relevante sostener es que la mayoría de los invitados que sostenían o hablaban a favor de la fiscalización siempre se refirieron a los sostenedores. Siempre se refirieron a los sostenedores. Es decir, no de la responsabilidad del ministro. Y eso, obviamente, que redunda aún más en el fundamento y en la convicción que yo me he construido para votar en contra de esta acusación. Así que yo, señor secretario, voto en contra. En contra, señor presidente, muchas gracias. El resultado de la votación es 4 votos en contra, 1 a favor, rechazada. Y con esto culmina el procedimiento constitucional de la acusación. No es necesario designar diputado informante, puesto que va con un informe de rechazo. Va a ser la sala de sesiones la que va a designar algún miembro para que esto lo sostenga en sala. Y muchas gracias a usted, señor parlamentario. Realmente fue una buena comisión. Y bien, pues ahora el debate y la discusión se traslada a la sala de sesiones para mañana en los horarios de la mañana. Así que tenga muy buen día y hasta luego. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión y creo que no me va a tocar la campana por mucho tiempo, esta se levanta.